Escribió el padre, el cura Domingo Pacheco, con respecto cuando él porque estuvo detenido 2 años en la esquina, ¿no? Por el caso de que la habían acusado de abuso sexual con acceso, ¿no? Y donde quedó sobreseído. Entonces, en una de las líneas, que dice anecdotario, y ahí encontré, ¿no? Ayer buscando cosas, encontré, ¿no? Y acá Juan Manuel nos va a leer, sí, ¿no? Yo le hago un paréntesis rápido, donde él dice de que en la comisaría donde estaba detenido se vendía droga y se consumía droga. Bueno, acá Juan Manuel vamos a hacer leer, sí, el texto, ¿no? Sí, lo que dice, anecdotario, mientras viví en la capilla San Antonio de Esquina, a la que pertenece el centro Monseñor Devoto, vi que allí hay una interesante actuación del Estado en dar educación física con profesores. El problema era que luego de él ser profesor, los chicos quedaban drogándose. Sí, los chicos quedaban drogándose y el que les vendía la droga era un policía. Veo que en Corrientes, ciudad, hay varios centros parecidos. ¿Cómo impedir el mismo o parecido ciclo donde la prevención es justamente lo que se está haciendo hincapié, donde la prevención es copada por el narco? En los 2 años que estuve preso, la actual comisaría primera de Esquina, pude ver oficiales y hasta un comisario que se drogaban. Este último le compraba justamente a los presos, que les compraban al policía que vendía a los chicos deportistas del centro Devoto. Alcaides que vendían la droga a los presos, solo un alcaide era enemigo total de eso. Alcaide es el policía de turno en cuidar los presos. Un día en el que el juez Vallejos hizo una revisión profunda en toda la alcaidía en busca de drogas, incluyéndome, lo hizo media hora antes de terminar las visitas. Los familiares se llevaron la droga que había. Si bien estaba acompañado por la prefectura, solo revisó a los presos, pero no revisó ni a los policías, ni al alcaide. Es decir, pasó al lado de una droga sin encontrar nada. Una buena revisión debe ser sorpresiva y a la vez a los policías y a los presos. Los policías recién recibidos eran los más numerosos en ser adictos y vender. Es decir, hay problemas en el ingreso y egreso justamente de la escuela de policía en la selección del personal nuevo. De esta forma... Eso era una de las... Es más largo, pero eso es la parte más importante que yo destaqué, ¿no? De cuando encontré este archivo. Y le quiero decir a la gente que yo recién hablé por teléfono con el cura Domingo Pacheco, ¿no? Donde le manifesté para hacer la entrevista al aire con respecto a esto, ¿no? Para que tener el relato de él. Y me dijo que sí, ¿no? Así que ahí producciones tiene el número, así que la producción le dice que cuando quieran llamarlo, llámenlo y le sacamos al aire. Y hablamos con el cura Pacheco, ¿no? Porque esto es grave. Fuerte eso, ¿eh? Y fuerte. Fuerte, gravísimo. ¿No? Fuerte, grave. Fuerte y grave. Algo parecido a esto fue que él él hizo una carta, ¿no? Donde él envió al ministro de Seguridad, al gobierno. Él es igual al gobierno, ¿no? Y al secretario de los derechos humanos también envió. Ahí nos tenemos en línea a Domingo Pacheco. Buenas noches, Domingo. Sí, buenas noches, Juan Cruz. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, padre? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, le molestaba por lo siguiente, ¿no? Yo leí una parte de un testimonio suyo donde usted cuenta algo muy fuerte, donde usted manifestaba que cuando usted estuvo detenido, ¿no? Por la causa, ¿no? De un supuesto abuso, ¿no? En el cual usted salió sobreseído, usted contaba de que usted vio que en la comisaría donde usted estaba, tanto la policía como los presos, y había inclusive venta dentro de la comisaría de droga. ¿Es así? Claro, exacto, sí. Volqué en un escrito, digamos, que publiqué, ¿sí? Un poco lo que, digamos, un conjunto de anécdotas, y la idea era que sirviera más bien para entender las propuestas, ¿no? O sea,
me interesaban más las propuestas, pero por ahí contar lo que uno ve ayuda a que las propuestas tengan más fuerza o se entiendan mejor, digamos, ¿no? Claro, se entiende. Usted que estuvo, o sea, ¿usted actualmente está en Esquina, padre? No, estoy en Corrientes ahora. Está en Corrientes Capital. Todo ese tiempo que usted estuvo en Esquina, ¿es así que la droga acaparó mucho ahí en la ciudad? Muchísimo. Los chicos mismos, cuando yo llegué en el año 2005, los chicos decían que 1 de cada 2 chicos consumían. ¿1 de cada 2 chicos? Claro, o sea, la mitad de los jóvenes. Eso dicen los chicos, ¿eh? Sí. O sea, la mitad de la población de Esquina, ¿no? Hoy es mayor, digamos, 4 de cada 5, o sea, ¿no? Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Sí. Uno que por ahí entiende un poco de ese mundo se da cuenta, ¿no? Hasta dónde está metido, o sea, por ahí basta con conversar o con ver ciertas actitudes para darse cuenta que hay, digamos, consumo de droga, ¿no? Claro. Usted padre, usted cuando usted estuvo en la comisaría, ¿usted logró ver todo eso que cuenta ahí? ¿Es así? ¿Usted logró ver todo ese movimiento de droga dentro de la comisaría? A ver, por supuesto, vi la droga, vi la venta de la droga, vi, digamos, la cosa que cuento ya es lo que vi, ¿no? A ver, no lo que me han contado. Sí, entiendo. Cuando usted ve esta situación, ¿usted habló con nadie en la comisaría, hizo algún planteo o algo, o se quedó, quedó? No, en ese momento no, porque, digamos, mi interés en ese momento era abocarme a resolver mi problema, porque una posibilidad siempre es que, como el tema droga es muy complicado, sí, se entiende, mi propia causa termine siendo complicada por ese tema. Entonces dejé pasar el tiempo, ¿no? Ajá. Decía que publiqué eso porque me parecía que es importante hacerlo en esta época en que se conversan muchas cosas, sí. Y es importante por ahí elegir gente que nos ayude a evitar que seamos México, como planteó el Papa, ¿no? Claro, México, en estos últimos años, por año, matan el equivalente a una ciudad entera como Cruzú, Patía, Montecaseros o Paso de los Libres, por año, ¿no? Sí. Es tristísimo. Claro, México tiene el triple de población que nosotros, somos 40 millones, ellos son 120 millones, pero bueno, no hay razón para que busquemos ese camino, ¿no? Claro. Y una forma que proponía allí es mirar qué policía tenemos, ¿no? Cómo evitar que nuestra policía trabaje para el narco, como de hecho a veces lo hace, y no para protegernos a nosotros, ¿no? A la población, ¿no? Entiendo. Padre, esta nota que usted elevó al gobierno y a los derechos humanos, ¿usted tuvo respuesta al respecto? Absolutamente ninguna. ¿Ninguna? No. ¿Me puede decir, se acuerda más o menos la fecha cuando usted envió la nota? Marzo. En marzo. Yo fui al Ministerio de Justicia, me recibieron allí. Usted llevó la nota personalmente. Personalmente. Le Sí. entregué a los dos, al Ministro de Justicia y al Secretario de Derechos Humanos. El Secretario de Derechos Humanos me dio su mail, por ahí nos mensajeamos, pero después él me invitó a unos encuentros que había sobre adicción y después desapareció, nunca más respondió un mail, nada por el estilo. Mirá vos. ¿Y el ministro, qué le dijo el ministro, padre? No, el ministro, digamos, delegó el tema en el Secretario de Derechos Humanos. Lo que digamos, fue por otras cosas, eran varias, entonces como eran varias cosas, yo le dejé el papel. Sí. Entonces después con más calma en un momento lo lee, digamos, ¿no? Y lo mismo dice con el Secretario de Derechos Humanos. Pero bueno, no, ni llamado, ni cosas por el estilo. O sea, usted después que usted presenta la nota, nadie dio señal de vida, hablando mal y pronto. Exacto. Nadie. Qué bárbaro, ¿no? Qué grave, ¿no? Que no se ocupen de una cosa así, ¿no? Porque lo que usted manifiesta, padre, la verdad que es gravísimo, es muy grave, que usted diga, o sea, que usted haya vivido, ¿no? Y haya, aparte, como dijo él, no me lo contaron en la calle, él palpó, ¿no?
él vio que la mercadería dentro de la propia comisaría, donde inclusive el personal, inclusive el alcaide, como usted dijo, ¿no? También era el que hacía la tranza y el consumo. Claro. Exacto, ¿no? Pero cuento más cosas, o sea, vi también un comisario consumiendo y algún oficial consumiendo, ¿no? Sí. O sea, para los policías, noté, por ejemplo, de los policías más jóvenes de esquina, la mayoría consumían, digamos, ¿no? Cuando ellos vieron que usted presenciaba todas esas cosas, ¿qué le decían? ¿No le decían nada? No decían nada. No, porque en realidad ellos querían que yo también consumiera, incluso sacaban el chisme de que yo también consumía, vendía, qué sé yo, ¿no? O sea, ellos para de una manera también extorsionarlo o queriendo, o sea, como también diciendo, o sea, lo mezclaban a usted, claro, ¿no? Que usted también estaba en la venta y en el consumo del estupefaciente. Claro, algo así, ¿no? O sea, como a mí siempre, digamos, me llevaban cosas y también medicamentos, y había algunos presos por ahí que pedían pastillas, entonces yo les alcanzaba, pero siempre era a través de no estaba, digamos, para el que hay de turno, que es lo que pasaba. Pero viste, nunca falta el malvado que dice, no, a este le pasa otra cosa, ¿viste? Entonces, como es un grupo chico, humano, o sea, menos de, tal vez que eran más presos, que hablemos de 30, y después ya eran entre 15 y 20, entonces, y es un espacio reducido, entonces éramos como que todo se ve, digamos. Claro, sí. No es una superpoblación, o sea, en todo caso el hacinamiento estaba cuando había más presos, porque las piezas eran chiquitas, ¿no? Ahí sí que eso sí era feo. Pero lo demás, digamos, hay que ser ciego para no ver eso, ¿no? Claro. Presbítero, Fabián Eduardo lo saluda, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Le consulto, ¿esto sucedía en la comisaría misma que está ubicada, o sea, sería la comisaría central, allí en la esquina? Claro, la que hoy es la primera. En ese tiempo, claro, después se armó otra comisaría más, ¿no? La segunda. Sí. Pero lo que cuento pasó allí, es lo que sería la alcaldía de esquina, eso sería. Es gravísimo esta situación. Y lo que me sorprende mucho más aún es que no haya recibido algún tipo de llamado siquiera de parte de las autoridades a la que usted mismo hizo la denuncia. O sea, ¿usted no cree que esto como que se están lavando las manos o es porque no le hagamos caso, se trata del cura Pacheco? ¿Usted qué piensa al respecto? Exacto. Claro, el tema es eso, o sea, como soy un cura cuestionado todavía, aún no termina la causa judicial, entonces hay gente que no tiene mucha ganas de juntarse contigo. Sí, digamos. O sea, sí, no, es perdón por la expresión, ¿no? Pero me imagino que deben decir de esta manera, no le des artículos, es el loquito ese de Pacheco, claro, otra vez, claro, o sea, no le hagas caso. Claro. O sea, como nadie le da, nadie le retransmite sus notas a través de los medios, creo que creo que es el primer medio que lo llama al respecto, si mal no recuerdo, porque no hemos podido observar en ningún otro medio este tipo de situación, esta denuncia suya. Claro, yo le digo, a mí me llega, el archivo, una parte del anecdotario que él relató, ¿no? que envió, a mí me llega, ¿no? Por otro lado me llega, ¿no? O sea, me llega, me dice, mira, me envía, ¿no? Por WhatsApp me dice, lee lo que denuncia, denuncia, vamos a decir, o sea, lo que cuenta Pacheco con respecto a una comisaría de esquina. Cuando yo leí, yo no podía creer. Claro. Pero usted también cuenta ahí, padre, que inclusive hubo una vuelta, el juez Vallejos, ¿puede ser? Así es. Hizo también una vuelta, hizo una especie de requisa en la comisaría. Claro, sí. O sea, cada tanto habían requisas, ¿no? Sorpresivas y no tan sorpresivas. Sí. Pero y esa vez también lo habían revisado a mí, nunca me habían revisado, también lo revisaron a mí, ¿no? El juez en ese caso fue con la prefectura. Pero digamos, por supuesto que no encontraron nada que van a encontrar, ¿no? Estaban avisados, sabía que el juez que la visita aparecía, que van a encontrar, ¿no? O sea que estos policías eran advertidos cuando iban a hacer la requisa. Sí, comúnmente, sí, claro, seguro, siempre alguien les avisaba, ¿no?
Y esa vez, digo, era un día de visita. Viste que en las comisarías, en la provincia, hay 3 visitas en la semana. Sí. Sí. Suele terminar la visita a las 6 de la tarde. Entonces, media hora antes avisan, 45 minutos antes avisan de que había que irse a la visita a las 5:30 porque estaba la visita después y la requisa, ¿no? Entonces, por supuesto, todo el mundo, digamos, sacó las cosas que eran comprometedoras, ¿no? Por favor. Y encontraron allí un monasterio de santos, digamos, ¿no? Sí, imagino la situación. Pero no revisaron, digamos, o sea, es la mentalidad de que el preso es el que puede tener la droga y el policía no. La realidad, digo, la crónica periodística, todos los días nos muestran que la cosa es distinta. Sí. Leía lo que decía, no sé si La Nación o Clarín, ¿no? Lo que pasa en Buenos Aires. Sí. Cada vez hay más policías acusados o imputados, digamos, de... Exactamente, sí. Sí, yo leí esa nota, Cada vez más son altos mandos, o sea, al principio eran simples agentes, no sé cómo se llama eso, y ahora cada vez son oficiales y la cúpula, digamos, ¿no? Sin olvidar de Santa Cero, del mismo encargado general del trabajo antidroga, era el capo más capo. Claro, era el que manejaba todo, el capo de Tutti, era el propio... Exacto. Entonces es comprensible que la casa de no sea tiroteada, ¿no? Porque, digamos, está la cabeza podrida ahí, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué provincia quedó para mí, para mi futuro y para nosotros, digamos, ¿no? No quisiera que nos encontráramos siendo México, y donde las fuerzas del orden están como divididas, ¿no? O sea, los mismos malos son los que denuncian a los buenos y los matan, y toda esa clase de cosas, digamos, ¿no? Y por eso proponía que la selección sea diferente, digamos, ¿no? Sí, se entiende, sí, claro, porque, o sea, no hay un seguimiento, ¿no? No hay un seguimiento, ¿no? Previo a cuando van los cadetes, ¿no? Para ingresar a la fuerza. Claro. No hay un seguimiento, ¿no? De cómo fue su vida, cómo es el trato, si consume, si no consume, pareciera que... Acá yo veo cómo los chicos, sobre todo, digamos, que después del secundario se meten a la policía porque después de vender en la escuela venden, digamos, ascienden, digamos, ¿no? Claro. Y entonces es un problema eso, ¿no? Porque es como que van escalando a la hora también de acceder a otra forma de mercado y de ingresos, por ejemplo. Lo cual es muy triste, ¿no? Muy triste. Triste y lamentable que esto suceda en las fuerzas que son quienes nos deben cuidar. Claro. Y la verdad que es increíble lo que nos cuenta, padre, porque aún no caigo de mi asombro. Y ahora mi pregunta es, estas personas a las que usted denuncia, digamos, ¿siguen en actividad o ya fueron removidas de ese lugar? No, siguen en su actividad. Todo normal. Han cambiado de comisaría en todo caso. Hubo un momento sí en que, porque digamos, fíjate que también cuento allí que pusieron droga en mi comida, ¿no? Entonces ¿Cómo? Que averigué y pregunté, ¿no? ¿Cómo, padre? Repítame, ¿cómo? Habían puesto droga en mi comida, a todas costas me querían drogar. Bien, entonces yo me tuve que ingeniar para que mi comida no sea drogada. Pero, a ver, padre, ¿cómo usted se da cuenta que su comida tenía droga? Por los efectos. Me di cuenta cuando una comida normal y la comida le pasa algo. O sea que usted estaba mareado, digamos, los efectos típicos de la droga. O sea que usted alcanzó a probar, digamos, y notó que tenía algo raro su comida. Exacto. ¿Qué hizo usted, padre, cuando pasó eso? Mira, lo que hice fue hablar con mis amistades, que ellos también, gente ahí de la policía, sí. Y mandé incluso comida a guardar para revisar, pero opté por dejarlo allí, digamos, ¿no? Garantizar que mi comida no fuera... En realidad creo que lo que querían era provocarme, que yo hiciera el lío para hacerme más lío, digamos, ¿no?
Y entonces me quedé tranquilo. Por eso el tema era, para mí, lo importante era salir de allí, de modo tal que pudiera no padecer las represalias, porque también las represalias son tremendas, ¿no? Sí, Entonces sí. dije, no, voy a salir de acá, aguantaré estas cosas, voy a salir de acá, y cuando salga, allí veré, cuando tenga la cabeza más o menos clara, qué es lo que puedo hacer, ¿no? Entonces después me dejé pasar el tiempo y después escribí y compartí, porque me parece que es importante que se sepa, ¿no? Claro. Padre, usted en la denuncia que realizó, digamos, ante las autoridades provinciales, ¿usted lo hizo con nombre y apellido de estas personas? No, porque puso allí en el anecdotario que la idea no era tanto denunciar gentes o cosas, sino describir situaciones que pasan. Claro, y que sobre haya un control. todo hacer propuestas, digamos, ¿no? Ajá. Porque, digamos, supongamos que ahora me hagan caso y le hagan a todos los policías un análisis de adicción, digamos, ¿no? Sí, un test. Ahí falta solo quién consume y quién no consume, no hace falta decir Juan o Pedro, digamos, ¿no? Eso es muy simple. Sí, y hay sí. muchas formas, hay una batería de test para eso que son incuestionables, ¿no? Hay muchas formas de enfrentarlo, ¿no? El tema es que el Estado quiera. Pero pareciera que como está el Estado lo coludido con el marco, entonces ¿qué puede esperar de allí? No, lo que pasa es que estamos en política, padre, entonces no podemos hacer campaña, digamos, en nuestra contra, así que Claro, por eso. típico de y dentro de 2 años menos, porque ya se acercan nuevamente las provinciales y necesitamos a todos sí o sí, o sea, y así Claro. sucesivamente. Pero bueno, la verdad que asombrado por esta denuncia. Y Juan Cruz hoy nos comentaba de esto, y la verdad que estábamos ansiosos de comunicarnos con usted para escucharlo de su propia boca, digamos, con su propia voz, que nos narrara todo esto. Y la verdad que aún así seguimos asombrados aquí en el estudio, pero bueno, eso deja en las claras de que la droga está instalada aquí en Corrientes. Está instaladísima. Y el mundo adulto consume, mirá, yo no digo que hay mucho consumo en el mundo adulto. Sí. Me acuerdo lo que me contaba uno de los que vendía, ¿no? Sí. Él vivía muy bien de venderle a los adultos, más que a los chicos, ¿no? En el caso de uno de los vendedores, ¿no? Entonces, el mundo adulto también mira para otro lado, porque también encuentro allí de mis abogados, Sí. 4 consumían drogas. O sea, ¿qué clase de defensa hay que tener si consumen droga? Miren, mi defensa, ¿no? Bueno, o sea, eso Uno de también. esos fue puesto por el obispo, así que imagináis que puede traer. Eso fue uno de los motivos, padre, con respecto a que usted cambió varias veces de abogado defensor. Claro, esa fue una de las causas. Sí. Porque bueno, no, bueno, hay toda clase de gente, ¿no? Pero realmente cuánto le afecta Sí. el consumo de drogas a una persona, sea o no profesional, es muy grande, ¿no? Sí, claro. Y te imaginas que el abogado, por su oficio, es un oficio de mucha palabra. Entonces, si hoy te dice A y mañana te dice B y te encontrás con un flan, ¿qué podés hacer? Ahora, ¿cómo usted, padre, cómo usted se da cuenta que sus defensores consumen o consumían estupefacientes? ¿Cómo usted capta eso, padre? Porque ten en cuenta que yo fui que en Goya comenzó el tema del rescate de gente de la droga, ¿no? Sí, sí, ahora, sí, sí. Nazaret, ¿no? Ahora lo sigue otra gente, Marta Pelón, mucha gente más droga. Y, digamos, el Estado, digamos, cuando uno convive o pasa mucho tiempo, comparte mucho tiempo con gente que consume, se da cuenta quiénes consumen, digamos, ¿no? Sus actitudes, qué le pasa en la cara, del rostro, ¿no? Cómo hablan. Son esas cosas, digamos, ¿no? Las que uno se da cuenta. Antes yo no me daba cuenta, pero cuando me dediqué como a estudiar el tema, por supuesto que me di cuenta, ¿no? Claro, se entiende. Bueno, le cambio un poco de tema, padre. ¿Cómo está su situación actual
con la iglesia. Sabemos que usted tiene y tuvo, ¿no?, varios encontronazos, vamos a decirlo así, con el obispo. Sí, bueno, la causa judicial continúa, ¿no? Sí. O sea, falta en la parte del Estado argentino, continúa, tiene que decidir el STJ, está lento, y paralelamente a eso la iglesia tiene su propia justicia. Estos casos, este tipo de acusaciones siempre van a... Bueno, si el obispo quiere va a parar a Roma, ¿no? Sí. En este caso, el obispo mandó a Roma. Sí. Y de ahí se ocupa lo que se llama la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, que antes se llamaba Santo Oficio y antes la Inquisición. Es la misma cosa con nombre diferente. Y todo lo que sé es que estoy acusado, pero ni siquiera, hasta ahora no han bajado las actuaciones allá, ¿no? En marzo, Pfizer me comunica de que va a comenzar el juicio canónico, pero hasta ahora no hay novedad. Sí. Pregunté varias veces acá en el arzobispado, porque aquí es donde se haría el juicio canónico, pero hasta ahora no hay. Ellos me han dicho que hasta ahora de Roma no llegó nada, ¿no? Creo que están esperando que Pfizer se retire, que se retire ahora en septiembre, y después alguna cosa van a hacer. No sé si buena o mala, pero algo van a hacer. ¿Pfeiffer se retira como obispo en septiembre? Claro, cada vez cumple 75 años en septiembre, el 4 de septiembre. Ajá. Entonces allí ya deja de ser obispo de Goya, automáticamente se hace cargo Canesi. Ajá. Bueno, imagino que las cosas que armó Pfizer, yo creo que todo esto tiene que ver con lo que es la moda, digamos, ¿no? Bueno, Sí. no tengo más remedio que esperar, ¿no? ¿Cómo ve usted, cómo ve usted que venga Canesi a Goya? ¿Cómo lo ve a él en la diócesis? No, mejor, porque es un hombre de la región nuestra, o sea, en la provincia de Corrientes, Misiones, norte de Santa Fe, Chaco y Formosa conformamos en la iglesia una región que es Aldea, ¿no? Sí. Y que más o menos tenemos un lenguaje común, muchas cosas comunes, ¿no? Entre Ríos es otra región, somos muy diferentes. Pfizer era muy diferente, no entendíamos, era todo el tiempo una cosa diferente, ¿no? Mientras que con Canensín todo es mucho más con natural, ¿no? Claro. Porque son años de trabajar juntos, ¿no? A Canensín yo lo conozco desde el seminario. Entonces digamos, es otra cosa, es como si fuera alguien de la familia, ¿no? Donde no hay mucho que hablar para entenderse, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Creo que ha sido creo que es un acierto que lo hayan mandado a él, ¿no? Padre, ¿es verdad que a usted le contestaron una de sus tantas cartas desde el Vaticano? Sí, digamos, pero al modo del Vaticano. Yo llamé incluso al Vaticano y hablé con el monseñor que se ocupa de los casos en lengua española. Ajá. Y bueno, él me dijo que espere, y además que como yo insistí en mandarles cosas y le insistí en que me respondan de algún modo, entonces respondieron, pero vía el obispo, vía Pfizer. Ajá. Porque, digamos, el Vaticano nunca le responde al cura o a quien le escriba, digamos, ¿no? Y me explicaba por qué este monseñor. Dice, recibimos miles de cartas todos los días, me dice, no podemos ni responder. Entonces dice, por eso el Vaticano trabaja así, digamos, ¿no? Es muy jerárquico, porque ahí entendí por qué eran tan jerárquicos. Yo pensé que era simple ideología, digamos, ¿no? Ajá. Es una cuestión práctica. Al recibir tanta cantidad de cosas, y no es tanta la gente que trabaja allí, Sí. entonces responden, pero cuando ya y respondieron así, le mandaron a Pfizer la carta, Pfizer me convocó, me leyó la carta, y por eso dije entonces que el Vaticano me respondió, pero fue de esa manera, o sea, no es que vino el Vaticano por el correo una carta para mí, vino a través de lo obispo. Perfecto. No, la verdad que nos has dejado aquí en el estudio asombrados con su denuncia, con su relato y con todo esto que ha padecido durante un par de años en la cual ha estado privado de su libertad, y la verdad que estamos sumamente choqueados aquí en el estudio por lo que ocurre, ¿no? Lo que pasa aquí en Corrientes, con lo que pasa en nuestra policía, con lo que pasa con la droga,
con lo que pasa en los diferentes lugares y con las distintas personas que aquí habitamos el suelo correntino. La verdad, asombrados por todo lo que nos contó. Tengo entendido, hace rato que no tuviste esta parte, pero el proveedor de droga tanto de Goya como de Esquina es el hijo de alguien, de un funcionario judicial, ¿no? Después que se murió un accidente, un muchacho que le decían el correntino, pero que era goyano, heredó, digamos, este otro goyano quedó con él, y le tenía la madre con amenazas, ¿no? Entonces, por eso digo, que la justicia sabe cómo son las cosas. El tema es quién toca, quién denuncia, claro. Cómo, por encima también son muy hábiles a la hora como de manejarse en la oscuridad, digamos, ¿no? Bueno, o sea, la gente sabe, pero por ahí tampoco son claros los procedimientos, ¿no? ¿Qué tipo de pruebas hay que aportar para que no queden claros que fulano de tal es el que está vendiendo, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Se entiende, sí. Bueno, padre, usted me relataba hoy que está en Corrientes Capital. ¿Usted está a cargo de alguna diócesis allá? No, ten en cuenta que yo todavía sigo suspendido, o sea, todavía no puedo ejercer públicamente como cura. Ajá. Hago la misa privada en la casa de mi familia, pero mientras que esto continúe no puedo ejercer todavía el ministerio. Cuando todo termine, allí sí. Bueno. Bueno, padre, le agradezco por habernos aceptado, ¿no?, esta entrevista, debido a que es grave lo que usted plantea, ¿no? Y a la vez también es algo que yo destaco, ¿no?, de usted, de su persona, de que se haya animado, ¿no?, a hacer una denuncia de esta característica. Hacerlo público, más que ¿no? nada. Sí. Claro. Fíjate que algo parecido pasó todavía en Buenos Aires, ¿no? Justamente para la fiesta de Itatí, un cura nuevo en una parroquia de Itatí en Buenos Aires, hizo una procesión, y en la procesión la gente fue marcando dónde se ven, cuáles son los puntos de droga, digamos, ¿no? Una locura. Porque hay preocupación por esto, ¿no? Sí. Y creo que hay que hacerlo, porque es una forma de decirle a la gente que está en esto, de que no le tenemos miedo, de que y que no los queremos. No queremos eso. Sí. Está. Padre Pacheco, muchísimas gracias por este diálogo y por compartir esta historia de la que ha vivido usted y la que ha sido parte, ¿no?, durante todo este tiempo. Y bueno, gracias por compartirla con nosotros y con la audiencia de TN Goya. Gracias a ustedes. El contenido completo está en mi blog, ¿no?, que es domingopacheco.blogspot.com.ar. Ahí está el contenido completo de lo que le entregué al ministro de Justicia. Ajá. Bueno. Gracias a ustedes. Perfecto. Gracias, padre. Muy amable por su tiempo. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Qué bárbaro, ¿no? Es conmovedor, sin palabras, ¿no? Lo que estamos escuchando es Sí. verídico. ¿Anotó usted también el blog del Sí, padre? ya lo tengo abierto aquí. Listo. Bueno, es grave, es muy grave la situación, es gravísimo, Sí, señor. es muy grave. Igual vamos a seguir de cerca, vamos a hablar también vamos a ver si podemos hablar con alguien ¿no?, con la otra parte, ¿no? A ver si quieren hablar. Sí, señor. Es increíble lo que nos contó, la verdad, y lo contó tal cual como lo había denunciado, no Sí. es que agregó puntos más o puntos menos. Impresionante la denuncia que acabo de hacer. Lo terminó de hacer público a través de la 95.3.
Creo que ningún otro medio lo ha sacado a la luz como lo ha hecho TN Goya.